vota todo no. Vota todo no, es la forma de calificarlo este gobierno tramposo, que no quiere hacer una consulta popular, sino por declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quiere este año 2023 tener 3 consultas populares, no una, 3. Y eso le cuesta a ti, a tu bolsillo. Cada consulta sobre este tema cuesta más o menos $60 millones. Si uno ve lo que ha pasado en una sociedad cercana, que además es la fuente del problema, porque Colombia es donde se fabrica la cocaína, y no pasó nada con la extradición, ¿para qué vas a votar a favor de la extradición, que además viola la Convención Interamericana sobre extradición? Por eso les pido a ustedes, verán que no tengo dedicatoria contra nadie, al primer candidato a alcalde o prefecto que les ofrezca luchar por la seguridad de ustedes, la seguridad personal, no voten por él porque le está mintiendo, sea de cualquier partido o movimiento, porque eso no son competencias de la alcaldía ni de la prefectura. Y si llegan a asumir algún tipo de responsabilidad económica, sería que le están quitando dinero para otras obras y te van a subir los impuestos. Te van a subir los impuestos para poder de esa manera cuadrar el presupuesto entre hacer lo que no tienen por qué hacer y hacer lo que deben hacer. Porque la campaña anticipada tiene como sanción alguna multa muy alta y adicionalmente pueden ser descalificados como candidatos. Pero no lo quisieron hacer. Porque todo el mundo se lanzó a la campaña, pero de largo, 3 meses antes, 4 meses antes está en campaña. Es más, Lazo ya está en campaña para presidente del 2025. Pero sale Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y dice que se desbordó el tema y que ellos ya no pueden controlar y que qué bueno que el Ministerio de Obras Públicas les haya dado la mano con ese tema. O sea, eso demuestra lo que somos como país, pues. O sea, les da la regalada gana de cumplir con las normativas y no pasa nada. Desde el próximo 5 de febrero serán las elecciones donde se elegirán prefectos, alcaldes, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y además de las 8 preguntas del referéndum donde los electores tendrán que escoger entre las opciones sí o no. Desde hoy ha iniciado la campaña electoral, aunque como siempre en algunos candidatos la propaganda ya fue adelantada. Comunicar también que los debates de los candidatos a la prefectura se realizarán el domingo 8 de enero y para candidatos para las alcaldías se realizará el sábado 14 y domingo 15 de enero. Los debates electorales se realizarán sobre 4 ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana, ámbito económico y reactivación, medio ambiente y territorio y administración local y provincial. ¿Qué opinión le merece, doctor, como último tema sugerido? A ver, o sea, esto es terrible. O sea, tenemos un Consejo Nacional Electoral que obviamente está ahí de adorno, está solamente para dar la bendición a lo que ya está decidido en muchas cosas, porque el papel que jugaron especialmente en el 2021 fue horroroso, o sea, fue vergonzante. Esa es la negativa, la repetiré siempre, esa negativa, incluso acatar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, de que se permita la participación de Álvaro Noboa, eso fue brutal. O sea, no me da la gana de cumplir, se acabó. Queda más un delito, porque es incumplir orden de autoridad competente y el Tribunal Contencioso Electoral está encima del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque entraba a competir Álvaro Noboa, con los pocos o muchos votos que hubiera sacado, que tal vez incluso lo hubiera superado a Lazo, no calificaban porque se partía en la votación. Y entonces la final no hubiera sido con Yacu Pérez. Y no hubiera sido con Yacu Pérez, claro. Entonces viene el tema. ¿Qué hacen ahora? El Ministerio de Obras Públicas, ente del gobierno, del Ejecutivo, se puso a sacar las vallas de publicidad de los candidatos en algunas partes del Ecuador, especialmente en el Guayas. El ministerio, cuando eso es competencia del Consejo Nacional Electoral, ordenar eso y auxiliarse de la fuerza pública y auxiliarse de cualquier medio que puedan hacerlo y sancionar además, porque la campaña anticipada tiene como sanción alguna multa muy alta y adicionalmente pueden ser descalificados como candidatos, pero no lo quisieron hacer, porque todo el mundo se lanzó a la campaña, pero de largo, 3 meses antes, 4 meses antes está en campaña.
Es más, Lazo ya está en campaña para presidente del 2025, cuando ni siquiera se ha ejercido las primarias en Creo. Entonces, pero sale Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y dice que se desbordó el tema y que ellos ya no pueden controlar, y que qué bueno que el Ministerio de Obras Públicas les haya dado la mano con ese tema. O sea, eso demuestra lo que somos como país, pues. O sea, les da la regalada gana de cumplir con las normativas y no pasa nada. Pero si por allí hace campaña alguien que no sea del agrado del gobierno, al cual se debe el Consejo Nacional Electoral, entonces una llamadita telefónica o un mensajito de don Aparicio y sencillamente descalifícamelo. Entonces, ese es el Ecuador, pues, que se actúa con dedicatoria. Todos en campaña. Y desde ya se fue en campaña. Desde ya se fue en campaña. Entonces, o sea, y además diciéndolo de manera desfachatada, o sea, estamos en campaña, pero ¿qué campaña si la campaña no había arrancado? La campaña recién arranca ahora. Y entonces, ¿de qué hablan? O sea, es un Ecuador dado al diablo, o sea. Pero si alguien no es del agrado, lo cogen en curva, como lo cogieron a Freddy Carrión, por ejemplo. Lo cogen en curva. Y entonces le armaron el escándalo primero porque había estado con un carro, de obviamente de la Defensoría del Pueblo, que era obvio ser el defensor del pueblo. Estaba en un carro, en un toque de queda, pero sí es una autoridad nacional. Y entonces ahí se le cargan. ¿Cuántos más deben haber estado esos días del toque de queda? Gobernadores, diputados, gente del gobierno en el tema del toque de queda manejando los carros oficiales. Pero se le cargaron a Freddy Carrillo. O sea, es el Ecuador. Entonces, no hay campaña anticipada, pero por ahí se les cruzaba a alguien que le tengan miedo. Entonces le cargan y dicen, no, contra este no se puede. Es un tema bien espeso. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, y de ahí tenemos que aprestarnos a una tomadura del pelo. Por eso les pido a ustedes. Verán que no tengo dedicatoria contra nadie. Al primer candidato a alcalde o prefecto que les ofrezca luchar por la seguridad de ustedes, la seguridad personal, no voten por él porque le está mintiendo. Sea de cualquier partido o movimiento. Porque eso no son competencias de la alcaldía ni de la prefectura. No voten por él. No caigan en la trampa. O sea, no se dejen tomar del pelo. O sea, eso no está en la competencia de las alcaldías y las prefecturas. Y si llegan a asumir algún tipo de responsabilidad económica, sería que le están quitando dinero para otras obras y te van a subir los impuestos. Te van a subir los impuestos para poder de esa manera cuadrar el presupuesto entre hacer lo que no tienen por qué hacer y hacer lo que deben hacer. Más claro no canta un gallo. Entonces, si te asoma un candidato hablándote de la seguridad, no votes por esa persona, anótate un papelito y di, en mi cantón, fulano está hablando de esto, no voy a votar por él. Se acabó. Y es que justamente le decía, doctor, que justamente para los debates electorales el primero de los 4 ejes temáticos va a ser seguridad y convivencia ciudadana. Pero es que ese es el tema del gobierno, pues, manejado de común acuerdo con el Consejo Electoral. Y entonces, por ejemplo, el tema, ¿dónde está la normativa constitucional en esa materia? Cuando lo incluyen allí. Lean el artículo 261 de la Constitución, competencias exclusivas del Estado Central. Lo que es exclusivo para una institución es excluyente para los demás. Y la competencia exclusiva sobre la seguridad la tiene el Estado Central. En materia de seguridad, ¿y la ejerce a través de quién? De la Policía Nacional. Punto. Eso es Constitución. Eso es leer la Constitución. Lo otro es inventarse, deformarla, interpretarla al antojo. Punto. Y artículo 263, competencias de los gobiernos provinciales. Artículo 264 de la Constitución, competencias de los gobiernos municipales. ¿Dónde dicen que tienen a su cargo el tema de la seguridad? Tema sencillito. Es tema sencillito, es nada más aprenderle a leer y escribir y se acabó. Correcto, no se dejen del pelo y ejerzan además en la consulta. La consulta es tramposa. Siempre le meten preguntitas de relleno para que la gente caiga, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gustaría que un narco sea extraditado? Pero eso va a traer más violencia. Si tú crees que con eso vas a bajar la inseguridad, eso va a traer más violencia. Más violencia va a traer. No va a tener menos violencia.
Colombia ha resuelto el problema del narcotráfico con la extradición, ¿no? Si uno ve lo que ha pasado en una sociedad cercana, que además es la fuente del problema, porque Colombia es donde se fabrica la cocaína, y no pasó nada con la extradición, ¿para qué vas a votar a favor de la extradición, que además viola la Convención Interamericana sobre extradición? Voten no a todo y no se dejen confundir con partidos que confunden a la gente a veces a propósito, diciendo vota por esto sí, por esto no. Vota todo no. Vota todo no, es la forma de calificarlo este gobierno tramposo, que no quiere hacer una consulta popular, sino por declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quiere este año 2023 tener 3 consultas populares, no una, 3. 3. Y eso le cuesta a ti, a tu bolsillo. Cada consulta sobre este tema cuesta más o menos 60 millones de dólares. Eso es lo que cuesta. Entonces, que nos quieren tener con un circo. O sea, Lazo quiere pasarse de consulta en consulta y después un día de esos me largué a disfrutar de mi dinero en el exterior. Y tú te quedaste chupándote el palo del helado que hasta acabó hace 4 años. Que no se dejen tomar de pelo. Que no se dejen. Cuando alguien te hace algo indebido, es culpa de esa persona. Pero si te hace 2 o más veces, ya es culpa tuya. Entonces quiere decir que ya te gusta que te tomen del pelo. Entonces, abrir los ojos, a enamorarse con los ojos abiertos y a no creer en pavadas. No creer. Esto de la extradición, por ejemplo, es para quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos. Esto no va a traer ningún beneficio para el Ecuador. No va a traer ningún beneficio para el Ecuador. Si hay un país que está hecho pedazos, es el Perú. Ustedes tienen un mapa del Perú para ver cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el Perú. Debe tener por lo menos unas 15 bases militares. ¿Y qué ha pasado con el Perú? ¿Ha mejorado el Perú? ¿Tiene una mejor situación de vida? Entonces, investiguen hasta cuando les llegue la hora de entregar las herramientas. No dejen de alimentar el cerebro, obviamente con buenas ideas, porque leer cualquier cosa, como se pasan viendo las noticias de Coavisa y Teleamazonas todos los días y leyendo El Comercio del Universo, no van a ningún lado. Pero alimenten su cerebro, incrementen su capacidad de analizar, hagan desarrollar su inteligencia. Su inteligencia no es tener información muerta, sino interligar, se dice la palabra. O sea, cruzar la información para poder sacar conclusiones, que es un pensamiento, un razonamiento. Mejoren, alimentenlo al cerebro, no solamente a la barriga. Al cerebro hay que alimentarlo. Y aprender a tener juicios críticos en la vida personal, en todo. Sean mejores personas en la práctica. Y finalmente decir esto, porque lo he visto mucho en todos estos días. La mejor forma de orar no es rezando, oraciones de memoria, es practicando el amor al prójimo. Esa es la mejor forma de orar, con la práctica del amor al prójimo. No solamente rezando y golpeándose el pecho. Eso no nos lleva a ningún lado muchas veces. Porque todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y bien desarrollados, pero eso depende de una buena nutrición. Y la mejor opción es Agua de Mar Esencia Marina, con una serie de minerales como zinc, hierro, yodo, calcio, magnesio, manganeso, potasio, selenio, cobre y más. Encontrados de forma natural, que al complementar su alimentación con esencia marina, desde la primera ingesta, se notarán cambios sustanciales en los pequeños. Les permitirán estar más activos, atentos a clases, tendrán más concentración y muchos beneficios más. Esto gracias a Agua de Mar Esencia Marina. Que sus niños ingresen a clases muy saludables y logren sus objetivos. De las profundidades del océano, llega Esencia Marina. Pídela ya.